Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos con un nuevo estudio. Seguimos en Romanos capítulo 1 y hoy día entramos en el versículo 26. Romanos capítulo 1, versículo 26, lección número 5. ¿Ya? Oramos al Señor y bendecimos su nombre. Padre, te damos gracias por el instante, el momento que tú nos das. Queremos honrarte, queremos bendecirte por este momento en que vamos a leer tu palabra. Bendícenos a través de tu palabra, Señor, ábranos y pedimos que tu gracia, tu dirección pueda llegar a nuestra mente, a nuestras vidas. En este instante te glorificamos, Dios, por lo especial que tú eres, Padre maravilloso, por lo, por lo grande, por tu grande amor sobre nuestras vidas, Señor. Te glorificamos por ello. Te exaltamos, Señor, y bendícenos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Bien, versículo 26. Acordémonos que Pablo va relatando a los romanos, le está explicando, y le explica que los hombres no tienen excusa para decir que Dios no existe. ¿Ya? Tengo en esta Biblia dice, el mundo pagano sin Cristo. Y en la plenitud dice, del versículo 18, dice, la ira de Dios sobre los injustos. ¿Ya? Y en esta ira de Dios sobre los injustos, marcaba el por qué Dios castiga o por qué su enojo está sobre en sí los hombres. ¿Ya? Y no tienen excusa para decir que Dios no existe. Y también es como un resumen de la historia que Pablo va marcando. Los hombres cambiaron la gloria de Dios, ya se quisieron ser sabios y armaron dioses y no le dieron no dieron gracias ni la gloria a Dios, ¿ya? ¿Y qué hace Dios con respecto a esta situación? Versículo 26. Dios va viendo, es que esto es histórico total, y Dios va viendo lo que los hombres cada vez que van dejando a Dios, dejan a Dios a un lado, que ellos quieren hacer su voluntad, que ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Dios entra en esto, en ver a los hombres y versículo 26 empieza relatando y se pone interesante qué es lo que va sucediendo con los hombres. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿ya? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y la otra versión, cuando dice aquí los entregó, la otra dice, en el versículo 26, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Los entregó y los ha abandonado. Hagan lo que quieran. ¿Ah? Hagan lo que quieran. Pero sí van a tener un pago con referencia a jugar contra lo que es Dios, contra lo que Dios ha ordenado, contra glorificar a Dios, contra creer a Dios. Que ahí viene la situación. Creer a Dios, no a la manera de uno, sino creer a Dios conforme a lo que la escritura nos marca y nos está diciendo cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Quién es Jesucristo? Y cuando la palabra nos llama arrepentidos y convertidos, no solamente no, si yo estoy arrepentido, pero también habla del otro término, convertidos. Convertimiento. Y convertimiento es dejar mi vida, no sé, pecaminosa. También podemos, hablamos de pecaminosa, pero también marcamos una vida de desastre, una vida esclavizada, una vida sometida bajo yugos de enfermedades. Hay muchas situaciones que los hombres necesitan ser libres, liberados, tanto de pecado y esclavitud, yugos sobre ellos.
yugo de maldiciones que están sobre sus vidas. Necesitan ser libres, necesitan ser libres. Pero si no quieren, ¿qué hace Dios? Dios los entregó, los abandonó a pasiones vergonzosas. Y habla, a ver, y esto se ve a través de la historia, y no solamente a través de la historia, a pasiones vergonzosas, cuando nosotros hablamos ya de vergüenza y situaciones que quizás rompen nuestra lógica. Rompen tanto nuestra lógica que a veces ya no nos podemos ni imaginar situaciones ya de pecado o de ese abandono de Dios. Y que en ese abandono ellos todo lo pillan bueno. Todo lo encuentran bueno. ¿Ya? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí habla primero con las mujeres. Las mujeres, a través de la historia, nosotros aún veíamos en los libros proféticos, las mujeres, uno decía, pero habla conforme la idea de las vacas de Basán y la comparan a las esposas de los gobernadores o de los que eran principales, que esta esposa se aprovechaba de los débiles, de los esclavos, de la servidumbre. Eran crueles. Eran crueles. Entonces, uno va a decir, pero ¿cómo? Ah, el afecto, el amor, que quizá la sensibilidad que está en la mujer. No, en estas mujeres no había sensibilidad, no había nada. Eran crueles, ¿ya? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Las mujeres tuvieron esta entrega, este abandono de Dios, y los hombres tuvieron este abandono de Dios. ¿Qué hombres o qué mujeres? Aquellos que rechazan a Dios y que quieren creer a Dios a su manera, ¿ya? Y aún más estos, a través de esto, que armaron dioses, Dios los dejó, los abandonó, los dejó solo. Ya no me voy a meter con ellos porque ellos quieren, o ellos se creen mucho más sabios, ¿ya? Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿ya? Estoy tomando lo anterior. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de qué, de sus corazones, de modo que deshonraron, ¿qué cosa? Entre sí, aún entre sí sus propios cuerpos, los deshonraron. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Estos prefirieron, no sé, estos hombres y mujeres prefirieron criaturas. Oiga, y si nosotros vemos, cuando hablamos de esta deshonra y de esta entrega de hombres y mujeres, esta entrega que Dios suelta y los deja, si nosotros estudiamos las civilizaciones, cómo eran, no sé, algunos adoran al sol, otros no, colóquenle cualquier animal, aves, cuadrúpedos, qué más eran? Reptiles, ¿ya? Aves, cuadrúpedos, reptiles, esto lo adoraban y se hacían una idea y armaban una filosofía de sus dioses. Armaban una historia, una ilusión de sus dioses. Dios los entregó, Dios los abandonó. Y nosotros podemos cada
no sé, podemos hablar, cada nación o cada pueblo o cada raza tenía una costumbre diferente. Podemos llegar hasta el canibalismo, podemos llegar hasta el canibalismo de este abandono que ellos tomaban, no, ay, y al que se portaba mal se lo comían, lo cocinaban. Es decir, aberraciones tal y que se salen de los enfoques nuestros. ¿Sabes cuántas cosas Dios ha visto? Y que nosotros hoy día no lo vemos tan poco, que quizás la historia sí nos está marcando. Pablo está haciendo un resumen de la historia. Entonces, tanto hombres o mujeres no quisieron glorificar a Dios, no le quisieron dar honra y Dios los abandonó a estas pasiones vergonzosas, ¿ya? Dios los abandonó. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no aprobaron, no quisieron, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¡Wow! Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada y estando atestados. Ese es el 28. Voy a leer la otra versión que sale, va a estar un poquito más claro. Dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos. ¿Ya? El abandono de Dios es un descuadre total de los hombres. El abandono de Dios por no quererse someter, por no querer entender. Está todo visible, Dios le está mostrando todo visible en la creación. Y aún conociendo a Dios, siguen haciendo lo malo. No quisieron reconocer a Dios. ¿Y qué hace Dios? Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos. A sus perversos pensamientos. Están llenos, 29, están llenos de toda clase de ¿qué? De injusticia. De toda clase de injusticia. Y eso, ¿para qué decirle a través de la historia? Los pobres. Gente que era libre pasaban a ser prisioneros. Gente que era huérfano pasaban a ser esclavos, prisioneros. Y los esclavos o los prisioneros, pues muchos los mandaban no sé, a matarse entre ellos para entretenerlos. Eso fue ya en el tiempo de Roma. Podemos ver la esclavitud. La esclavitud era brutal, sin derecho a nada, lleno de toda injusticia. Los ricos aplastaban a los que tenían, aplastaban a los que más podían, le quedaba más sinvergüenza, jodían a los que menos tenían. No, la injusticia aquí era atroz, ¿ya? Están llenos de toda clase de injusticia. Perversidad. Y aquí me va a dar injusticia. Acá me habla lleno de toda perversidad, clase de injusticia, lleno de perversidad, avaricia y maldad. Lleno de perversidad, de avaricia y maldad. Los avaros son bien malos, ¿no es cierto?
Pero cuando hablamos de hombres de maldad, mujeres de maldad, sí, la historia nos ha marcado muchos hombres malvados, lo hubo, y mujeres malvadas con estos pensamientos, Dios lo ha entregado y lo ha abandonado a sus perversos pensamientos. Estamos hablando perversos pensamientos. Y hermanos, todavía en el tiempo de hoy día actual encontramos situaciones que uno dice, pero ¿cómo? Hace tiempo atrás encontramos un padre que tenía, o alguien que tenía esclavizado no sé cuántos años en un sótano a sus hijos. O por ahí encontré una historia de alguien que estuvo, no sé si en un gallinero ahí encerrado. Perversos, perversos, crueles. Y uno dice, pero ¿cómo? Sí, la perversidad y la maldad existe todavía. Los hombres son malvados y perversos, los que no quieren saber nada de Dios. Y ellos tienen su propia justicia. Ellos tienen su propio Dios, tienen su propia ley y sus propios pensamientos. Y Dios lo ha abandonado a sus perversos pensamientos. Son envidiosos. Oiga, una persona envidiosa es terrible. Un Kiko. Una persona envidiosa es un Kiko. Y qué terrible es compartir o estar al lado de una persona envidiosa. ¿No es cierto? Asesinos. Asesinos. No importando quién se coloque por su camino, no, si a alguien se le cruza, lo elimina. Asesinos, pendencieros, engañadores. Hoy día sobran los estafadores. Pero esto a través de la historia, si nosotros lo empezamos a ver y colocar a cada personaje que ha pasado mal en la historia, oiga, le calza bien estos adjetivos calificativos que está colocándole Pablo. Perversos, mire, chismosos, ¿ya? Hablan mal de los demás, versículo 30. Hablan mal de los demás. Son enemigos de Dios, ¿ya? Son enemigos de Dios. Estos que son abandonados en sus pensamientos, ¿ya? Dios los ha abandonado en sus perversos pensamientos. No quieren saber nada de Dios. Y aparte de no querer saber nada de Dios, tienen a Dios a su manera. Y los que son, a ver, los que creen a Dios, los que siguen, ellos no, son sus enemigos. Son sus enemigos. Los odian, no los queremos. Oiga, y pelean y a veces se arman con ideas, tácticas y formas para negar la existencia de Dios. Hubo uno de los tantos estudios que por ahí estuve viendo de personas que se les colocó que buscaran y dieran su argumento para decir que Dios no existe. Oh, y algunos empezaron a buscar que Dios no existía, pero al final cuando buscaban que Dios no existía, más confirmaba que Dios existía. A la final salían creyendo. ¿Por qué? Buscar argumentos que Dios no existe es como medio difícil. Es medio difícil decir Dios no existe, porque podríamos hablar de la creación, y Dios no existe a través de la creación, y si empezamos a buscar el orden, lo que Dios ha hecho, o este orden maravilloso y especial de la creación, no tendríamos argumento de decir Dios no existe. Es verdad lo que dice esta palabra. Es verdad lo que dice este capítulo, que lo invisible de Dios se hace visible en la creación. Entonces, estos son enemigos de Dios, enemigos, son insolentes, vanidosos y orgullosos, A través de la historia se han encontrado y hoy día estamos en este tiempo actual y todavía seguimos encontrándonos con estos personajes, con estas personas que
Han sido abandonados, Dios los abandonó en sus perversos pensamientos, los abandonó, los dejó. Aún así quizás Dios está insistiendo, está haciendo llamados, no, son terribles. Y una de las cosas que como que no fuera tan importante, o tan visible, o que Dios como que no lo viera, o en el tiempo actual no tiene importancia. Pero para Dios tiene importancia y habla, desobedecen a sus padres. Desobedientes a sus padres. ¿Se da cuenta que muchos de estos adjetivos y calificativos que están siendo colocados, tanto de aquellos que se encuentran con mujer entre mujer, hombre con hombre, ¿no? Hay también situaciones que hombres que vivan hasta solos o mujeres que vivan solos pueden tener estos calificativos. También pueden tener estos calificativos. Y algunos de estos son muy marcados. Y si nosotros hablamos de desobediente a los padres, hoy día encontramos mucho, y no solamente hoy día, sino a través de la historia se encuentra esta situación. Hombres que son desobedientes, hombres, aunque son capaces de matar a sus padres, a su madre, quizás a sus hermanos, que no tienen piedad. Y el desobedecer, Dios, el desobedecer a los padres, Dios lo tiene, pero marcado y consciente. No quieren entender, no cumplen su palabra. No quieren entender y tampoco no cumplen su palabra. ¿Ya? No sienten cariño por nadie, por nadie. Cuando a eso hablamos, afecto fraternal. No, son ellos nomás. Son ellos nomás. Son sin afecto, sin sentimientos. Son sin afecto, sin sentimientos. Oiga, que el ser separado de Dios lo coloca tan frío, tan indiferente, aún es tan increíble el desobedecer a los padres, que no está hablando de un cariño de alguien que es muy cercano a ellos, muy cercano. Podemos hablar de ese amor entre hermanos, a veces hermanos pasan puro peleando, no está tan apegado a ese amor, pero amor, el más centralizado es hacia los padres, pero hoy día, hasta hoy día, encontramos hijos que están peleados con los papás. Y llevan tiempo, no se habla, no, que estoy peleado con mi papá y mi mamá. Y pasa desobediente a los padres. Entonces, hay calificativos y a veces decimos, no, es que yo creo a Dios. Pero hay cualidades que aquí uno va viendo, estos que engañan y estafadores también dicen que creen en Dios. Entonces, uno tiene que tener un cuidado único en esto. Un cuidado único, insolente, vanidoso, orgulloso, inventan males, desobedecen a los padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado a quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Lo saben bien, saben que no se están yendo contra la voluntad de Dios. Hoy día los dichos dirían, tomamos y comemos, mañana vamos a morir. Lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Tenemos pensamiento y juego de palabras que no pesamos, no pesamos que Dios está ahí. No pensamos, no, en nuestra vida hay la vida corta y hay que disfrutar y hacer todas las barras que podamos hacer. Ay, no se pesa. Pablo daba un tremendo discurso
coloca estos adjetivos y calificativos. Este Nuevo Testamento de estudio me marca el abandono de Dios, ¿ya? Dios lo ha abandonado a los impuros deseos y después Dios lo ha abandonado a pasiones vergonzosas y después Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos, a sus perversos pensamientos. Y que es claro Pablo en este sentido, que es clara la palabra, estar separado de Dios me coloca sin amor, sin afecto, sin interés, así menos sin interés al prójimo, porque no me importa el prójimo. Si desobedezco a mis padres, no estoy ni ahí con mis padres, ¿qué me importa? El prójimo. Sin afecto natural, sin compasión. ¿Y qué decir de familia? ¿Qué decir de familia? Cuando Dios ha estructurado la familia, mis hijos, no, ya no importa, mis hijos, cuánto, y eso, a través de la historia hemos visto hijos que fueron abandonados, hombres que tenían hijos, desparramaron hijos por todos lados y no, nunca hubo un cariño, nunca hubo una preocupación, no, Tania ahí nació nomás y no es mío, no es mío. Y esos sentimientos de aquellos hijos abandonados, y ese pensamiento de aquellos que alguna vez quizás quisieron conocer a su padre, saber quién era el papá, y cuando lo vieron, y cuando quizás se acercaron, no sé, una desilusión total. Un papá que no era lo más maravilloso ni especial, alguien que no tenía ni compasión ni sentimientos. Qué terrible es la vida. Para algunos fue atroz el hecho de tener para algunos una familia constituida, gracias a Dios bien, que bueno es en ese sentido. Para muchos no tuvieron esa familia, quizás la mamá solo ha criado a sus hijos, algunos de los papás solo criaron a sus hijos, y algunos se criaron solos, muchos quizás se criaron solos. Que a veces la vida y la historia de la vida tiene terribles historias. Con estas clases, con estas personas, con todos estos perversos pensamientos, ¿cuánta gente se afectó? ¿Ah? ¿Cuánta gente se afectó de la injusticia? Porque no era para ellos la injusticia, era para los demás. Con las perversidades, no era para ellos, era para todos los demás. La avaricia y la maldad, para todos los otros. ¿A cuántos dañó? El ser envidioso también dañó a otros. Asesinos también a otros. Pendencieros, engañadores, perversos, chismosos, a otros. No midieron, fueron dañados muchos. Hablan mal de los demás, enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a los padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Muchos son heridos y aún sus más cercanos. Pablo lo marca y nos está mostrando. Señor le bendiga. Le esperamos para la próxima lección. Gracias.